Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Como les había prometido, esta es la primera de una serie de cápsulas de aprendizaje. En esta ocasión daremos una breve introducción al desarrollo organizacional con el objetivo de dar a conocer esta disciplina, facilitar su comprensión, dado que contiene una serie de herramientas muy útiles con las que podemos contar para conducirnos a través del cambio, para también desarrollar y desplegar el talento de las personas y lograr una mayor efectividad en las empresas, para que se puedan adaptar y reinventar de acuerdo a los entornos en los que nos desenvolvemos, en los que cada día se nos presenta. En esta primera parte vamos a abordar temas como el origen de la disciplina, es decir, a partir de dónde o de qué ciencia se deriva el desarrollo organizacional. Voy a hablar también del comportamiento organizacional como ciencia de origen y sus objetivos, y luego mencionaré las ciencias y disciplinas de las que se nutre o en las que se apoya para su aplicación y su análisis. Voy a comenzar diciendo brevemente que el desarrollo organizacional es una disciplina basada en la investigación y basada en la ciencia del comportamiento. Es decir, surge de los descubrimientos de la dinámica de grupo, de su interacción y de la teoría y la práctica relacionadas con el cambio planeado. Así, este campo fue evolucionando hasta convertirse en una estructura conformada con teorías y prácticas capaces de analizar y resolver, o ayudar a resolver, la mayor parte de los problemas que se suscitan en las organizaciones. Cabe aclarar que cuando me refiero a comportamiento organizacional, me refiero concretamente a la conducta de las personas, a la conducta humana dentro de las organizaciones. Cuando hablamos sobre comportamiento organizacional, es probable que nos encontremos con distintas acepciones o distintos significados según sea el autor que trate de este tema. Muchos autores lo han definido como un campo de estudio que se especializa en analizar cómo actúan las personas y cómo se relacionan entre sí los distintos elementos que pertenecen a la organización, para mejorarla y hacerla más eficaz. Hay quienes sostienen que el comportamiento organizacional es la forma en la que se aplican los distintos conocimientos a la manera en que las personas interactúan entre sí dentro de una organización. Y otros autores también consideran que el comportamiento organizacional es solamente el estudio del comportamiento humano dentro de cualquier organización. Como vemos, son sutiles las diferencias, pero la mayoría coincide, por ejemplo, que uno de los objetivos es lograr la efectividad organizacional. Y cuando hablamos de objetivos, en lo particular podemos decir que los objetivos principales del comportamiento organizacional son describir el comportamiento que adoptan las personas de acuerdo a las distintas situaciones que se presentan, y esto permite que líderes o administradores conozcan las opciones y utilicen un lenguaje común, alineado a cada comportamiento que se observa. Comprender también qué cosas son las que motivan a las personas a tomar ciertas decisiones o tener determinadas reacciones. Esta información puede utilizarse para tomar algunas medidas preventivas e incluso mejorar los métodos utilizados. Otro de los objetivos es predecir ciertos comportamientos que puedan tener las personas involucradas en la organización, preparando soluciones de manera anticipada ante posibles conductas negativas o poco beneficiosas en el ámbito laboral, como por ejemplo el absentismo, la falta de compromiso con la empresa, la poca productividad o retrasos innecesarios también, que en definitiva hará que se pueda tomar mejores decisiones a favor de lo que la empresa esté necesitando. Y finalmente, controlar actividades de tipo laboral de cada una de las personas en su rol para verificar el alcance de los objetivos propuestos y mejorar el trabajo, tanto individual como el trabajo en equipo. Por ejemplo, la coordinación de tareas, la colaboración, la necesidad de asignar un mentor a algún trabajador, etc.
Es importante no confundir estos objetivos que son propios del comportamiento organizacional, que por supuesto son también la fuente de los que derivan los objetivos del desarrollo organizacional, cuyo ámbito de aplicación y el enfoque que se le da es más preciso, más definido, impactando en las distintas áreas de una compañía. Por ejemplo, promover la integración y la colaboración entre las personas, fortalecer las relaciones laborales y consecuentemente el clima laboral también, atender a los distintos canales de comunicación y flujo de la información, incentivar y motivar a los colaboradores y fomentar el sentido de pertenencia a la organización, procurar un bienestar integral de las personas, desarrollar programas de capacitación y desarrollo personal y profesional también de los individuos. Y hay una serie de objetivos que uno se puede plantear también en forma particular, siempre propendiendo al bienestar general de todas las personas y también de la organización. El comportamiento organizacional, como ciencia aplicada, se basa en las contribuciones de varias disciplinas conductuales. Ya hemos visto y comprobado que las organizaciones ya no están limitadas por fronteras geográficas. Estamos en presencia de una forma de trabajar diferente, con personas que emigran de un país a otro por temas laborales o incluso ahora también colaboran desde su propio país a través de teletrabajo o de una manera remota de trabajar. Esto propicia ambientes multiculturales. Y aquí el comportamiento organizacional puede ayudar a una adecuada interacción y una adecuada convivencia. Los líderes actuales, en especial la gerencia, tienen que enfrentar un escenario muy retador y prepararse para gestionar una variedad de talento de género, de raza, de cultura y demás características personales de toda su fuerza laboral. En este sentido, se torna fundamental desarrollar las habilidades suaves junto a la capacidad de conformar una cultura de responsabilidad y de compromiso entre la empresa y sus colaboradores, proyectando también al mismo tiempo una imagen de confianza y de solidez frente al cliente. Además, el comportamiento organizacional ayuda a las compañías y a los líderes también a trabajar en esto, ¿no? Manteniendo siempre un ambiente positivo, motivando a los empleados, tratando de que se forme un clima laboral muy bueno, muy positivo. Entre las ciencias y disciplinas que se relacionan con el desarrollo organizacional y que en definitiva nutren la teoría del comportamiento organizacional, tenemos, por ejemplo, la psicología. El aporte de esta ciencia se da fundamentalmente en un plano individual, en un análisis de cada persona muy específico, teniendo en cuenta su historia, su contexto, su educación. Esta disciplina intenta medir, intenta estudiar y hasta incluso a veces también cambiar la conducta de los seres humanos. Está muy relacionada con el aprendizaje, con las emociones, con la personalidad, la motivación, la solución de problemas también. Y en lo que respecta a la organización, en las condiciones de trabajo, en el desempeño, en la satisfacción laboral, en cómo se toman las decisiones y otro tipo de conductas. Luego tenemos también la antropología. Esta disciplina investiga sobre las sociedades para comprender a los seres humanos y sus actividades. Estos estudios nos ayudan mucho a comprender las diferencias culturales, la diferencia de valores, las actitudes, las conductas que tienen las personas de distintas zonas, sean de distintos países o de distintas culturas e incluso de organizaciones diferentes. Tenemos también la psicología social. Esta es una ciencia que combina conceptos de psicología y de sociología y se centra en la influencia recíproca
que existe entre las personas, es decir, la influencia de las personas entre ellas mismas. Esto es especialmente útil en la gestión del cambio porque nos ayuda a comprender cómo iniciar un proceso de cambio, cómo reducir algunas resistencias y cómo lograr una aceptación al cambio, cómo abordar la comunicación y las negociaciones que también, por supuesto, se desarrollan dentro de un proceso de cambio. También cómo aumentar la confianza es importante, sea en el grupo o en uno mismo también. Otra de las ciencias que están relacionadas y que también nutren estas teorías, estas disciplinas, es la ciencia política. Estudia también la conducta de las personas y de los grupos, pero en un entorno político. Recordemos que la palabra política viene de polis, que significa ciudad, así que en un primer acercamiento podemos decir que la política es todo lo relativo a la vida de la polis, o sea, la vida de la ciudad. Aristóteles, por ejemplo, lo empleó de una manera más restrictiva para designar una forma de gobierno de todos o de la mayoría, que decíamos las democracias. Esto no está referido a los elementos formales de la política, como son las leyes, por ejemplo, su formación y las intenciones que tienen las leyes, sino el comportamiento político efectivo y observable de las personas y de las sociedades o microsociedades, así como la forma en que se estructura y los procesos que se producen en estas interacciones. Los temas de interés de esta materia son la estructura que tienen los conflictos, la distribución del poder y cómo manipula a la gente en aras de sus intereses personales. Después vamos a hablar un poquito más puntualmente de lo que es la manipulación, para no tomarlo con una connotación muy negativa. Esto en definitiva, bueno, significa, para resumirlo, no abandonarse a la creencia de todo de la gente y no lanzar juicios tampoco de valor sobre la base de datos que no están ciertos. Estamos hablando mucho de la observación aquí de estos grupos. Otra de las ciencias es la sociología. Esta aporta el estudio del comportamiento de los grupos dentro de las organizaciones, los aspectos de cultura, de estabilidad, de estructura también y orden de los grupos dentro de las organizaciones. La sociología genera información acerca del poder, de las relaciones, de los roles de cada una de las personas, de la comunicación también, casi todas atienden estos temas, y también en la relación que tiene la gente con el medio, porque el desarrollo organizacional, al centrarse en la persona, influye mucho en el desarrollo de estas actividades, ¿no? En la conformación de los equipos de trabajo, de cómo se desarrolla la dinámica de grupos, cómo se resuelven conflictos, incluso cómo se negocia dentro de estos grupos. Tenemos también otras materias, otras ciencias, como por ejemplo la de administración. La administración ofrece principios generales para administrar las organizaciones, como por ejemplo la planeación, la coordinación, el control, la ejecución. Estudia fundamentalmente aspectos de planeación, de economía o de sistemas administrativos. Esto sirve para tener una mejor dirección y un mejor control de los recursos de la empresa, tomando en cuenta, por supuesto, la motivación y el poder de la comunicación. Luego tenemos la ingeniería. Ustedes dirán también cuántas ciencias están relacionadas con esta disciplina, ¿no? Y sí, la ingeniería, por su parte, proporciona
los elementos técnicos de las organizaciones, por ejemplo, la tecnología, los procesos de transformación, la división de tareas, los métodos de trabajo, la relación entre el hombre y la máquina. Todo esto lo abarca la ingeniería. Y también nos valemos de la pedagogía, que es una ciencia que se enfoca en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Dar a conocer los conocimientos a otros a través de la capacitación, de la formación, del apoyo, siempre teniendo en cuenta el perfil de las personas, como por ejemplo el aprendizaje para adultos. Esta es una breve introducción de cómo se va formando el desarrollo organizacional y creo que puede ser muy útil como para empezar a comprender luego cuáles son sus principios, cuáles son sus valores y por qué las distintas definiciones que hacen los distintos autores, que también lo vamos a ver en una siguiente entrega. Bueno, hasta aquí, muchísimas gracias y les agradecemos sus comentarios, sus preguntas, sus inquietudes, porque todo esto nos ayuda siempre a crecer y a formarnos mejor. Muchísimas gracias.